Mis hermanos, buenas tardes, buenos días, buenas noches, tengan todos ustedes. Les damos la bienvenida, como siempre, a nombre de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis de México, de nuestro pastor y guía, Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz, de nuestra hermanita Rita Torres, de todo el equipo. También, como siempre, a nombre de nuestros hermanos de María Visión Radio, que nos hacen el favor grandísimo de contactarse y de retransmitir este programa. Saludos a Lupita, un abrazo cariñoso para todos ellos, para Hugo, para Alfonso, que son trabajadores incansables de María Visión, ¿verdad? Mi nombre, mis hermanos, mis hermanas, Brenda Leiva, del Apostolado de la Nueva Evangelización ANE, Ciudad de México. Empezamos como siempre con una poderosa oración. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Y esta oración, a través de la cual es una oración bíblica, nos unimos con todos ustedes y con todos los que más tarde o en otros momentos se enlazarán con nosotros. La importancia de estar reunidos en el nombre del Señor. Señor Jesús, reunidos en tu nombre, nos consagramos a ti junto a nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado en pertenencia. Protégenos y guárdanos en lo más profundo de la llaga de tu costado, y todo lo que no provenga de ti en tu nombre y con el poder de tu preciosa sangre lo reprendemos y lo atamos para siempre a los pies de tu cruz. Mi Señor, aleja de nosotros al enemigo junto con sus insidias y tentaciones, y llena con tu presencia y tu infinita misericordia los corazones de tus hijos. Amén. El programa de hoy, mis hermanos, lo vamos a dedicar y les pediríamos que nos hagan el favor de compartirlo, porque es la necesidad urgente de que a través de este medio, a través de lo que ustedes van a compartir, pues llegue a las personas que están en esta situación de no quererse confesar, de ser indiferentes y que con sus actitudes, a veces solo con actitudes, a veces solo lo expresan verbalmente y pues no les interesa. Cuando se llega a tratar el tema dicen simple y sencillamente, no me quiero confesar. Y pues no les interesa, pues múltiples razones, ¿no? Ahora sí, a mí me gusta mucho recordar ese momento en el que el apóstol Santiago nos comparte esas bellísimas palabras cuando nos dice, confiesen sus pecados unos a otros. Pero de la confesión que estamos hablando en este momento, mis hermanos, mis hermanas, es la que el Señor le da la autoridad a nuestra iglesia para que nos sean perdonados nuestros pecados o retenidos nuestros pecados. Yo ahora sí que me confieso también delante de ustedes como hermanos que somos en el Señor. Tengo que reconocer que desgraciadamente muchos años de mi vida viví sin sentir esa necesidad de ir a confesarme, pensando como desgraciadamente piensan muchas personas aún hoy, que
o mis pecados no son tan graves, o pues no, realmente eso de que los tenga que confesar, como también se dice por ahí, no me nace. Entonces, por una causa o por otra, el Señor, si hiciéramos una memoria de las innumerables ocasiones en que Él nos manda instrumentos, momentos, situaciones, palabras, para que reaccionemos y vivimos, como diría en algún momento, se los hemos compartido también, nuestro formador, que en paz descanse, Padre Gerardo Sandoval, vivimos con una lepra espiritual. Y por eso la importancia de que compartamos. No tenemos yo pienso lo siguiente, hay personas que se unen a estos programas de la comisión. Tenemos diferentes programas de evangelización, oraciones, a recordar en la mañana los laudes, a mediodía la coronilla, en la noche el Santo Rosario, y durante todos estos días música, alabanza y evangelización. Y que en un porcentaje alto los que se unen pues son personas que viven de alguna manera su fe. Pero también les hemos compartido cuántas y cuántos hermanos nuestros pues andan navegando, ya sea en Facebook, ya sea en YouTube, y buscando otras cosas. Y de repente se encuentran con estas verdades, ¿no? Y que oramos para que nuestro Señor los detenga en estas reflexiones, en estas verdades de fe, y que puedan ellos, a través de la ayuda que ustedes les van a dar de compartir, puedan ellos entrar en una reflexión. Entonces, según nos explicaba el Padre Gerardo Sandoval en su momento, de que la lepra espiritual tiene que ver con en la época, ahorita en este momento no sé en qué niveles esté esto de la lepra y de contagios, pero él nos explicaba que en la época de nuestro Señor, pues era algo que escandalizaba mucho, ¿no? Las personas que quedaban leprosas. Y el leproso, por lo general, lo que pasa físicamente es que su piel, principalmente la externa, empieza a sufrir y a quedar en estado de petrefacción por completo. No sé si estoy diciendo la palabra correcta, pero esa piel se enllaga completamente y pierde sensibilidad y empieza un olor horrible, porque es carne que ya se está echando a perder, que inclusive a los leprosos se les cae en pedazos la carne, mis hermanos. ¿Sí? Por eso es que acostumbraban entonces, ahorita no lo sé, usar unas vendas para protegerse de que no se le estuviera cayendo cada rato. El padre nos explicaba que un leproso, en un descuido inclusive, podía pasar las manos sobre alguna llama, empezar a quemar sin no darse cuenta, mis hermanos. Entonces, así nos decía él: los que padecen de lepra espiritual, y yo les comparto esos años que yo padecí esa lepra espiritual, donde pues te acostumbras a vivir en pecado, pecados grandes, pecados chicos, pecados mortales, pecados veniales. Y sobre todo porque pues como que volteas un poco a tu alrededor y empiezas a autojustificarte diciendo que pues tal persona es más pecadora, o aquella que está allá hace cosas muy malas, yo no mato, no robo, etcétera. ¿Sí? El autojustificarnos, pero vamos, la parte que vamos a tratar de entrar más adelante es lo que nos comparte el santo cura de Ars en relación con esto de resistirnos a ir a la confesión. Entonces, él
dentro de los innumerables sermones que están registrados del Santo Cura de Ars, es que vamos haciendo de nuestra vida una cadena de pecados, mis hermanos, y en muchas ocasiones pecados que olvidamos, pero eso no quiere decir que no estén registrados, ¿sí? Y que tengamos que dar cuenta de ellos. Entonces, por eso el Padre Gerardo Sandoval nos hablaba de esa lepra espiritual. ¿Y cómo entenderlo? Pues solo los que la hemos vivido. Yo confieso que he vivido esa lepra espiritual, donde años atrás no me interesaba, tratando un poquito de reflexionar en esto, al final de cuentas es que uno vive en la comodidad de pensar que, primero, que va a vivir muchos años. Segundo, que si Dios existe, pues no creo que Él sea capaz de juzgarme y de condenarme. Y también una de las cosas que su mente va registrando es que el infierno como tal tampoco existe. Entonces, y el mundo en el que nos movemos, mis hermanos, mis hermanas, tiene mucho que ver si estamos rodeados de personas que tienen el mismo pensar o la forma de vida, y lo vas llevando, te vas acostumbrando a vivir en esa lepra espiritual. Nuestro Señor siempre, y la historia, la palabra de Dios nos las dice, la vida de los santos nos lo revela, Él con ese anhelo de salvarnos hace cuántas cosas, cuántos medios, a través de cuántas personas nos está tratando de sacudir, y en este día es a través de esas hermosas reflexiones del Santo Cura de Ars, ¿sí? Y vámonos manejando prioridades. No tengo tiempo, pero principalmente no tengo ganas. Esa es la realidad. Entonces, ahora sí que acogiéndonos a esas reflexiones del Santo Cura de Ars, vamos a darnos el tiempo de compartir. Y solo Dios sabe a qué manos vaya a llegar estas reflexiones de cuántos hermanos nuestros viven en esa indiferencia, en esa apatía, en ese desdén de no reconocer. Como decía el Santo Cura de Ars, el no reconocer, el no aceptar que hay una eternidad. Para bien o para mal, mis hermanos, la eternidad existe, inicia desde el día en que nacemos, ¿sí? Y nos acomoda en muchas ocasiones esa frase que se maneja en grupos sociales, que hay ocasiones en que, bueno, en la gran mayoría de los casos, poco a poco hemos ido eliminando de nuestras conversaciones, estoy hablando de grupos sociales, y se maneja mucho esa frase que se dice que, pues que cada quien su vida, ¿no? Y que para evitarnos problemas o pleitos, pues en nuestras reuniones con los grupos de amigos, de amigas que tenemos, pues no tratemos temas de religión ni de política. Y al final terminamos eliminando todo lo relacionado a la parte espiritual, y sí nos quedamos con la parte política, ¿sí? Hay que ser realistas. Entonces les vamos a compartir una parte de esas reflexiones, sobre todo informarles primero quién fue San Juan María Vianney, conocido por los creyentes como el Santo Cura de Ars, e ignorado por la gran mayoría del mundo que vive en lo material, ¿sí? Entonces les informo, mis hermanos, San Juan María Vianney, conocido como el Santo Cura de Ars, fue párroco de una aldea de un pueblito llamado Ars en Francia. Fue alguien que siempre, y tomemos nota, siempre se preocupó por los pobres,
Y también se angustiaba cuando de repente pues se le acababan los víveres, las formas de seguir auxiliando a los pobres, y bueno, pues empezaban a ocurrir los milagros que el Señor, bendito Dios, sigue haciendo aún hoy. El dinero para dar de comer a esos pobres le aparecía en los cajones de su buró, sin que nadie lo hubiera puesto, nadie que se diera cuenta, el santo cura de Ars. O le llegaban personas que él no conocía ni sabían exactamente qué es lo que él hacía, pero le llegaban con donativos y él los aplicaba en dar de comer a los pobres. Entonces se daba también con él lo que sabemos que se da, porque les hemos compartido que, para gloria de Dios, nosotros en nuestro apostolado de la Nueva Evangelización, mejor conocido como ANE, tenemos comedores para nuestros hermanos más necesitados, los que viven en situación de calle, ¿sí? Y que ahí se da la multiplicación de los panes. Si nos metemos a reflexionar, a conocer la vida de tantos santos en los que se daba este hecho, y nosotros le podemos decir en experiencia propia cómo se da la multiplicación de los panes. Cuando el Señor entra en nuestro auxilio para completar las comidas que hacen falta, ¿sí? Hay infinidad de sermones del santo cura de Ars. Es una bendición sobre diferentes temas. Hay personas que comentan y tienen razón. Bueno, es que son muy duros los sermones del santo cura de Ars, mis hermanos. Es la verdad del Evangelio, a la que nos resistimos en muchas ocasiones de conocer. Otra de las cosas que nos han compartido es que las personas que se confesaban con el santo cura de Ars, porque el santo cura de Ars, inclusive, uno de los nombramientos que se le dio fue ser patrono de los sacerdotes, de los párrocos, ¿no? Por esa labor maravillosa que él hizo, ¿sí? Entonces las personas que iban y se confesaban con él, pues quedaban asombradas, porque parecía que él conocía todo lo relacionado con su vida, tenía ese don. Acordémonos que ese don también le fue concedido al Padre Pío, ¿no? De conocer los pecados de las personas. Y en eso de conocer, él muere después de una vida de completa entrega, servicio, atención a los pobres. Se pasaba 10 horas en los confesionarios, el santo cura de Ars, ¿sí? Salvando almas. Entonces nos queda el registro que él muere a los 73 años de edad. Y me llama la atención porque dice en algún momento que su asistente, cuando él fallece, en ese momento pide el auxilio de los ángeles, hace una oración pidiéndole a los ángeles que lo acompañen en ese viaje de regreso. Y en otras ocasiones les he compartido que es una experiencia que me tocó vivir, y siento que es importante volver a compartirla, porque se trata y tiene que ver con lo relacionado de la resistencia que se da en muchos casos a ir a la confesión, a ir con un sacerdote que él nos confiesa en la persona de Cristo, ir a decirle: estoy arrepentido, ¿sí? Y ponernos en manos del Señor. Entonces, en otras ocasiones les he compartido que en una ocasión nos avisan que había fallecido el hijo de una hermanita del apostolado, y llegamos, no sé, éramos unas 6 más o menos. Llegamos, estaba el féretro, lo estaban velando ahí en su casa, y en un momento dado le pedimos permiso a nuestra hermanita que si podíamos rezar el Santo Rosario. Ella nos dijo que claro que sí, que encantada. Y bueno, pues un poco así rodeamos el féretro
y nos pusimos a rezar el Santo Rosario. Al terminar el primer misterio, me viene a la mente esta oración, que es una oración que se acostumbra en nuestra iglesia cuando alguien fallece o cuando le informan a uno que alguien falleció, y que viene siendo una oración de envío, de acompañamiento, que dice más o menos así. Dice uno el nombre de la persona y añade: al paraíso te lleven los ángeles, a tu llegada te acompañen los mártires. Estoy tratando de acordarme porque lo estoy diciendo de memoria. Al paraíso te lleven los ángeles y te acompañen los mártires. Ya hasta se me olvidó. Se las voy a dejar de pendiente de tarea porque ahorita se me olvidó. Al paraíso te lleven los ángeles, a tu morada te acompañen los mártires, te acompañen en el centro de Dios. El coro de los ángeles te reciba, esa parte sí recuerdo, el coro de los ángeles te reciba, y junto con Lázaro, pobre en otro tiempo, goces para siempre de la vida eterna. Dale, Señor, el descanso eterno, brille para ellos la luz perpetua, que descansen en paz, así sea. Prometo dejárselas escritas más tarde aquí en comentarios. A lo que voy es que cuando estaba haciendo esta oración, mis hermanos, y miren que el Señor es mi testigo, me empezó a entrar en el cuerpo una especie de electricidad que me fue recorriendo todo el cuerpo. Y bueno, pues claro que me asusté. Dije yo, ¿qué es esto, Santa Madre de Dios? Y bueno, lo sentí en ese momento, no hice ningún comentario, seguimos segundo misterio. Cuando termine el segundo misterio, me pongo a pensar, yo creo que ya no lo voy a decir porque esto que sentí fue algo así como que me impactó, pero al mismo tiempo me dije para mí mismo, o alguien me está tratando de impedir que no la diga. Y entonces, segundo misterio, al paraíso te lleven los ángeles, a tu morada te acompañen los ángeles, y le digo, la tengo olvidada en este momento. El coro de los ángeles te reciba, y junto con Lázaro, pobre en otro tiempo, goces para siempre de la vida eterna. Si la tuvieras a la mano, Lulu, por favor, y me la pudieras poner aquí en el chat, para podérsela decir a nuestros hermanos antes de que termine el programa. A lo que voy es que, segundo misterio, vuelvo a repetir la oración de envío y me vuelve a pasar lo mismo. Me vuelve a empezar esa especie como de electricidad que me fue recorriendo todo el cuerpo. Y así pasó en los 5 misterios, ¿sí? Ya que terminamos de rezar el Santo Rosario y estuvimos todavía un rato acompañando a nuestra hermanita en su dolor, y ella nos compartió con mucha tristeza en su corazón que había insistido una y otra vez con su hijo para que le permitiera llevar a un sacerdote que lo confesara, y que el muchacho se resistió, mis hermanos. El resistirnos aún en esos últimos momentos a reconciliarnos con Dios es muy duro. Y yo no tengo explicación para esto que me pasó. Tratamos de hacer ese envío, pero son personas que, ¿qué les puedo decir? Ni aún en el último momento les llega ese don, ese arrepentimiento necesario para todos nosotros. Del Santo Cura de Ars sabemos que fue canonizado en 1925 por el Papa Pío XI. El Santo Cura de Ars era un sacerdote que confesaba a mis hermanos 10 horas diarias, ¿sí? Ahora, si entre tus familiares, amigos, conocidos, hay personas que se resisten a la confesión,
Al final vamos a decir una oración pidiendo la intercesión del Santo Cura de Ars para cada uno de ellos. Y hay situaciones que uno se da, no logro entender completamente, porque también me he dado cuenta que hay personas que sí tienen por santa costumbre asistir a la Santa Misa, pero no todas comulgan, ¿sí? Una cantidad bastante grande de personas se quedan sin comulgar, porque pues obviamente no se han confesado. Entonces es necesario compartir. Miren, inclusive en eso que creemos que es lo que es bueno o no es bueno, qué es lo que tenemos que hacer o no hacer. Me tocó ahora en la semana vivir 2 experiencias en este sentido, ¿no? Bueno, ya les he compartido de que en mi experiencia personal, obviamente yo le he estado pidiendo perdón al Señor de todos esos años en los que yo estuve voluntariamente alejada, ¿sí?, de la confesión, alejada de la Santa Misa. Doy gracias porque no dudo desde ningún punto de vista que las oraciones de mamá y la intercesión es poderosa, se cumple. Hace poco inclusive me quedé bastante asombrada acabo de leerlo, de que hay un momento en que Santa Teresa, hablando con el Señor, que el Señor se le revelaba a ella le hace un reclamo desconocido para mí. Ella le dice, ¿por qué permitió él, ahora nuestro Señor, que se suicidara su hermano? Yo no sabía que un hermano de Santa Teresa se había suicidado. Y la respuesta del Señor fue, ¿tú qué sabes qué pasó entre el puente y el agua? ¿Sí? No recuerdo más, pero con estas palabras el Señor le dio a entender que las oraciones de ella sí habían logrado la salvación del alma de su hermano, ¿sí? Por eso la oración de intercesión, mis hermanos, es tan necesaria y tan poderosa, y que no la soltemos, ¿sí? Por todas estas personas que conocemos y miembros de nuestra familia, amigos, o por lo menos conocidos, ¿sí? Recordar lo siguiente, muchísimas personas se siguen resistiendo a la confesión, que es lo que nos salva. Y estas 2 experiencias que me tocó vivir en esta semana, que les quiero compartir, tienen que ver con que el domingo me tocó asistir a la Santa Misa a una parroquia por lo general que no es mi costumbre, y en la parte de adelante había un matrimonio con sus 2 hijos pequeños, 7 y 8 años, y me fijé que adelante en la mesita que acostumbran a poner en las parroquias estaban las cenizas de una persona con su foto, y que era familiar de alguno de él o de ella, ¿sí? Porque ya después ellos se acercaron al lugar donde estaban las cenizas. La parte que se las comparto porque los tenía exactamente frente de mí en las bancas de enfrente. Era algo que estaba pasando a mis ojos. Ay, gracias, el que está poniendo Lulú dice es, al paraíso te lleven los ángeles, a tu llegada te reciben los mártires y te introduzcan en la ciudad santa de Dios. Que el coro de los ángeles te reciba y junto con Lázaro, pobre en otro tiempo, goces para siempre de la vida eterna. Esa es una oración de envío que se acostumbra en nuestra iglesia. Bendito sea Dios. Gracias, Lulú. Y como le decía, aunque yo no quisiera, pues me estaba dando cuenta que él, esta persona, el esposo de esta señora, iban con 2 niños como de 7 y 8 años,
Él para nada quería seguir los rituales de la Santa Misa, de que es levantarse, sentarse, hincarse. No, no, para nada. Él estaba así como esas personas que van obligadas a la Santa Misa y se le quería pasar sentado. La señora se veía pues un poco angustiada, preocupada, porque se volteaba con él y constantemente le decía, párate. Llega un momento en que le dice, híncate, y lo más que logra es que él se quede parado. Yo me pongo a pensar a veces, porque pues no es la primera vez. Desgraciadamente me ha tocado infinidad de ocasiones en que las personas, principalmente hombres, mis hermanos, se quedan parados en el momento de la consagración, ¿sí? Resistiéndose a hincarse. Me vienen en este momento esas palabras que la Santísima Virgen María le dice a una mística boliviana, Catalina Rivas, de este libro precisamente, La Santa Misa. Ante estos hechos, cuando le dice, nunca un hombre es más hombre que cuando dobla las rodillas ante su Dios. Entonces, ¿a dónde voy? Van a misa obligados, ¿sí? Y resistiéndose a participar en la Santa Misa. Y decía yo, Señor, perdónanos, ¿sí? Bueno, esa fue una de mis experiencias. La otra es que me tocó acompañar a una amiga a visitar a una persona ya cerca de 90 años, delicada de salud. Y recuerdo que cuando, bueno, no era mi intención, de hecho, mi amiga me lo dice en el último momento, yo la llevo a ese lugar donde va a visitar, pues, de hecho no costaba ningún trabajo irla a dejar a mi amiga a ese lugar. Fide se llama ella, íbamos José y yo en el coche, sí, te vamos y te dejamos, no hay problema, sí, es que yo quedé de ir a saludarla, cumple 90 años, y me hace el comentario de que es una persona que durante mucho tiempo estuvo apoyando en el servicio de hospitales. Dentro de nuestro apostolado también es un área, un ministerio que todavía no hemos podido retomar porque actualmente, después de la pandemia, todavía hay algunas restricciones y cuidados para que no podamos estar en contacto ni siquiera con los familiares de los enfermos, ¿no? Bueno, esta persona años atrás estuvo muy activa participando en este ministerio. Vamos a dejarla y entonces Fide me comenta que sí, ¿por qué no me bajo a saludarla? No, yo no me acordaba muy bien de ella, pero ya que la vi, ya la reconocí, claro que sí. Llegando, había un grupo de personas ahí, obviamente amigas de la amiga de Fide, y todas personas de una edad más o menos 80 y algo, ¿sí? Y con un ambiente hermoso, pues iban a felicitar a su amiga, ¿sí? Lo único que les puedo decir es que ignoro, pero desde que entramos al departamento, me vino a la mente una idea, me vino a la mente un deseo de, bueno, un deseo de pensar de que debíamos de haber ido, bueno, debíamos de haber llevado algunos volantes o algo para ese grupo de personas, pero pues después dije yo, bueno, pues no íbamos a llevar nada porque no teníamos pensado asistir a esa reunión, pero los planes del Señor siempre son otros y hay que estar preparados, mis hermanos. A lo que voy es que en cuanto veo y las veo, era como les digo, un grupo, no sé, 8 o 10 personas, y me dije para mí misma, en mi mente, este grupo es para que les compartamos el sueño de la señora de la pesadilla, ¿sí? Que ya se los hemos compartido a ustedes en otros momentos.
Pero bueno, nosotros nos habíamos bajado nada más para saludar, nos íbamos a quedar nada más un momentito, ya nos sentamos, nos ofrecieron algo de tomar. Bueno, pues ahora sí, como dice uno por educación, nos quedamos un ratito, porque no es nada más llegar, te saludo y ya me voy. Nos quedamos un ratito ahí escuchando la conversación y el grupo estaba conversando de diferentes temas, ¿sí? Pues temas en los que ellas trataban y llegó un momento en que dije yo, bueno, vamos a esperar un momentito nada más y nos vamos, ¿no? Pero me volvió a atacar el pensamiento. Ellas son para el sueño de la mujer de la pesadilla. Pero al mismo tiempo me empecé a cuestionar a mí misma, pero yo no las voy a interrumpir en sus temas y en lo que están platicando. Y para poder entrar en una situación de estas, pues no, yo creo que nos vamos. Y estamos en eso cuando de repente una de las señoras dijo algo, palabras más o menos fueron que con algunas actitudes de ella ya se había ganado el cielo, ¿sí? Entonces me quedé así, me dije para mí misma, creo que sí es la señal que estaba esperando. Entonces pido la palabra. ¿Sí? Cuando llegué yo no había compartido de nada, estaba a la escucha nada más. Pido la palabra y les comparto y les digo algo que ya lo he compartido en otros programas con ustedes, que les digo, ¿saben ustedes que el lugar donde se dicen más mentiras es en los velorios? Cuando llegas, cuando das el pésame o cuando te vas a retirar, hay una tendencia generalizada a decir, tratando obviamente de buscar el consuelo del familiar, de decir que él o ella ya descansaron, para empezar. Él o ella ya están en el cielo. O ya fueron llamados a la casa del Padre, etcétera, etcétera, etcétera. Mis hermanos, esa es una de las mentiras más grandes. Y las decimos con una facilidad asombrosa y solo Dios sabe dónde se encuentra esa persona. Y lo más delicado es que si nosotros aceptamos esa mentira, pues donde se encuentre las dejamos olvidados, ¿sí? Olvidadas, y no entramos y no nos preocupamos porque si es que están en el purgatorio, poderlos sacar de ahí, ¿no? Entonces, les estoy diciendo esto a este grupo de señoras y les vuelvo a recalcar, el cielo no es tan facilito, perdón, hay que ganarlo. Y les voy a compartir, les digo yo, lo que yo recuerde en mi memoria del testimonio de una mujer que tuvo un sueño que le fue revelado a un sacerdote colombiano. Ese sueño que él lo tituló como la mujer de la pesadilla. Y estoy empezando de memoria a narrárselo cuando me dice José, así me da un jaloncito acá atrás y me dice, Brenda, aquí lo traigo escrito. Ella había tomado foto de este testimonio. Le digo, pues adelante, léeselos, ¿no? Y gracias a Dios se les pudo compartir, ¿sí? Y tratando de resumir con ustedes esta pesadilla que tuvo ella, que sueño convirtió en pesadilla, donde en ese sueño se le hacía ver que al cielo no entraba, si no se desprendía, estoy resumiendo completamente, si no se desprendía de tantas cosas que tiene guardadas en su casa, que ya no usa, y que pudiera donarlos y donarlas en beneficio de los pobres, ¿sí? Gracias a Dios, mis hermanos, se encontró una maravillosa respuesta del grupo, que no solo expresaron su deseo
de apoyar, en este caso, a nuestro comedor que tenemos para hermanos necesitados. Pidieron nuestros datos y también dijeron, vamos a compartir. Bueno, eso es lo que necesitamos, mis hermanos, compartir, sacudir y hablar de cuáles son las verdades del Evangelio y no nos quedemos en lo que por ahí nos dijeron, ¿sí? Y que nos hizo sentir muy cómodos, ¿sí? Entonces, dentro de las cosas que me estoy quedando corta con el Santo Cura de Ars, ¿sí? Que el Santo Cura de Ars nos comparte entre tantos y tantos sermones que tiene, bendito sea Dios, que la oración es para nuestra alma como la lluvia que cae del cielo, que la oración abre los ojos del alma, haciéndola sentir su miseria. Y que a medida, nos sigue compartiendo el Santo Cura de Ars, que a medida que descuidamos la oración, vamos perdiendo el gusto por las cosas de Dios. ¿Se acuerdan ustedes de aquel momento donde nuestro Señor, en el huerto de los olivos, le dice a San Pedro, ora para que no caigas en la tentación? Bueno, ese es el problema de cuando soltamos la oración, ¿sí? Y entonces el Santo Cura de Ars nos comparte que es cuando entramos en una tibieza espiritual, que tiene que ver también con lo que hablamos hace rato, la lepra espiritual, que es cuando el alma está en peligro, ¿sí? Y que el Santo Cura de Ars nos dice que hay personas que se arropan en cualquier pecado y no tienen el más mínimo interés de arrepentirse. Y esto es terrible. Aquellas almas que mueren sin arrepentirse, para ellas, dice el Santo Cura de Ars, la eternidad no existe. Ahí también nos comparte quienes con una mano sirven al mundo y con la otra a Dios, que entran en la tentación de compartir, convivir sin ningún tipo de remordimiento con los que viven en vicios y placeres mundanos. Y que en la gran mayoría de los casos, mis hermanos, nos dice el Santo Cura de Ars, no sienten ningún tipo de remordimiento y terminan un poco como Poncio Pilatos lavándose las manos, nos involucran aunque vean, y que pueden ser personas que no viven una vida de pecado, pero conviven con pecadores sin entrar en la necesidad de lo que la palabra de Dios nos habla como corrección fraterna, de la verdad del Evangelio. Y nos decía que leyéramos de Isaías, en el libro de Isaías 29, para los que gusten anotar, 29:13, ahorita lo vamos a leer, dice el Señor. El Señor ha dicho, dice la lectura de Isaías 13, este pueblo se acerca a mí tan solo con palabras y me honra solo con los labios, pero su corazón sigue lejos de mí. Su religión no es más que de costumbres humanas y lección aprendidas. Por eso yo seguiré multiplicando prodigios y maravillas en medio de ellos. La sabiduría de sus sabios fracasará y se perderá la inteligencia de los entendidos. ¿Y qué nos explicaba el Santo Cura de Ars? Que una cosa es que ¿cuántas veces mi hermana, te has encontrado o has tratado de iniciar un tema de compartir palabra de Dios y para nada? En muchas ocasiones la respuesta de las personas es, ay sí, claro que yo sí creo, pero es a mi manera, ¿sí? A mis tiempos. Y no solo eso, mis hermanos, se molestan, se enojan, ¿sí? Se sienten inclusive como ofendidos. Y entonces el Santo Cura de Ars también nos decía
que meditáramos, y aquí está hablando de la tibieza espiritual, ¿sí? Que meditáramos lo que la misma palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo 22, San Mateo 22, no, espéreme, estoy confundida, es Mateo 6, 22, dice así, lo compartimos. Y esto en relación con las personas con las que nos relacionamos, ¿sí? Si tu ojo es tu lámpara, si tu ojo es limpio, toda tu persona aprovecha la luz. Pero si es borroso, toda tu persona estará en la confusión. Y habla de la confusión, de lo que nos provoca el relacionarnos con personas que no les interesa conocer nada de Dios, que no les importa, que el confesarse para ellos no es importante, que no creen que existe una eternidad, ni que llegue un momento en que se tenga que dar cuentas, ¿sí? De nuestras acciones y nuestras omisiones. Y por lo general, pues estamos hablando de personas que en la gran mayoría de los casos, pues tampoco existe la misa, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que darnos cuenta? ¿Cómo estamos viviendo nosotros y con qué personas nos estamos relacionando, mis hermanos? El Santo Cura de Ars nos recomienda mucho el libro de los Efesios 5:15, donde nos dice la santa palabra de Dios a través de San Pablo. Así pues, mirad atentamente cómo vivís, que no sea como imprudentes, aprovechando bien el tiempo presente, porque los días son malos, nos dice San Pablo, ¿sí? Y dentro de las cosas que también nos comparten, ¿sí? Que en esto del paraíso, que fue en el Génesis nos narra, nos dice el Santo Cura de Ars, que es precisamente en el paraíso terrenal donde el demonio obtuvo su primera victoria cuando logra conseguir que Adán y Eva caigan en la tentación. La segunda victoria es cuando logra que, y esto está en Génesis 4:8, que es, nos dice el Santo Cura de Ars, que es el demonio quien tentó a Caín llevándolo a matar a su hermano. Y nos pone otro ejemplo, el Santo Cura de Ars nos dice, para que veamos las actitudes de cómo el coludo nos va poniendo tentaciones en nuestra vida cotidiana. Dice que en el libro de Job 1:7 nos comparte el Santo Cura de Ars, en su sermón de la tibieza espiritual, dice, el Señor dijo a Satán, ¿de dónde vienes? Y él dice, respondió, vengo de dar la vuelta al mundo. Hay un momento en una de las cartas de San Pablo donde se nos comparte que él anda como, mis hermanos, como un león rugiente, viendo a quién devorar, ¿sí? Y el Santo Cura de Ars, tratando de explicarnos más ampliamente qué es o qué significa caer en la tentación, él nos comparte que es cuando te sientes atraído, mi hermano, o atraída a hacer algo que sabes que está prohibido, o que omites lo que la palabra de Dios nos pide, ¿sí? Y la ignoras, ¿no? Entonces, un ejemplo en esto de qué cosa es ser tentado. Mis hermanos, el no matarás, que está dentro de los mandamientos de la ley de Dios,
es algo no negociable. Pero ¿qué dice el mundo de eso? El mundo, mis hermanos, dominado por el mal, lo registra como un derecho, ¿sí? Por el amor de Dios. Hay uno de los temas, de los sermones que más les recomiendo. Y que es un sermón que necesitas verlo, mi hermano, mi hermana, con libreta en mano. Libreta y en la mano un lápiz, una pluma. El sermón que se lo súper recomiendo en oración, lo escuchen. Si no tienen tiempo para leerlo completo, en etapas, pero meditando cada una de las cosas que el santo cura de Ars nos comparte para nuestro bien y para el bien de los hermanos a los cuales le vamos a compartir. Algunos puntos que anoté del juicio final. Él habla, ayer precisamente se hablaba de ese evangelio, dice que el Señor vendrá a separar a los pecadores de los justos. Dice Santo Cura de Ars, en aquel día grande Dios manifestará que Él lo ha visto todo, mis hermanos. Y de todo, ha visto todo lo que hemos hecho y lo que hemos omitido. Y que de todo lleva cuentas. ¿Se acuerdan del libro de la vida donde queda registrado todo? Él creó Dios el cielo y ordenó a las estrellas que se fijasen en el firmamento. Lo sigue compartiendo el Santo Cura de Ars en el juicio final. Al mandato de su voz, el sol alumbró el día y la luna precedió a la noche. Pero en aquel día postrero, sigue diciendo el Santo Cura de Ars, el sol se oscurecerá. Y ya no habrá más lumbre. La luna y las estrellas se apagarán. Dice, ¿qué diferencia, hermanos míos, para crear el mundo empleó Dios 6 días? Para destruirle será un abrir y cerrar de ojos. Para crear el mundo, Dios no llamó a ningún testigo de todas estas maravillas. Para destruirle, nos sigue compartiendo el Santo Cura de Ars, todos los pueblos se hallarán presentes, todas las naciones confesarán que hay un Dios y reconocerán su poder. Será un tiempo de lamentos. Todo habrá concluido. ¿Pueden ustedes, dice el Santo Cura de Ars, hermanos míos, después de conocer estas verdades por venir, seguir indiferentes y tibios? Un momento más y llevará consigo el pecador sus lamentos por toda la eternidad. Decíamos al principio, vamos a pedirle la intercesión al Santo Cura de Ars con una oración, principalmente por nuestros seres queridos, nuestros familiares, amigos, compañeros de trabajo, de estudio, que aún el día de hoy se siguen resistiendo a la confesión. Y la oración de intercesión que le pedimos al Santo Cura de Ars es la siguiente. Santo Cura de Ars, ruega por mi salvación ante Cristo. Extiende tu auxilio a mí que soy un pecador y a través de tus oraciones ayúdame, Santo Cura de Ars, a salir de mi tibieza espiritual en la que me encuentro,
para que un día sea mi alma contada entre los santos y disfrute yo de las delicias del cielo, al lado de mi Señor y Salvador Jesucristo, de su purísima Madre, de todos los santos y los ángeles. Amén. 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 Una vez más, mis hermanos, meditemos, leamos, escuchemos profundamente del Santo Cura de Ars, el juicio final. Es algunos puntitos que les hemos compartido. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Mi Señor, que mi cuerpo descanse y mi espíritu te alabe toda la santa noche.